hablar de nosotras, chicas. Yo sé que esto le pasa a los hombres también, pero a nosotras nos preocupa mucho cuando los vasos capilares, ¿verdad?, empiezan a reventarse y se empiezan a ver así, como lo vemos en pantalla. Y eso que de repente pueden también incluso sobresalir y, bueno, aquí ven donde van inflamándose tremendamente, pero ¿cómo poder realmente contrarrestar esto? Justamente vamos a hablar de este tema con el doctor Fernando Quiroz. Doctor, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy bien, ustedes. Saludos a todos los que nos sintonicen en casa. Doctor, ¿cómo hacemos verdaderamente si empiezan a aparecer esas famosas arañitas, como lo decía ahí, que es literalmente como lo llamamos popularmente nosotras, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacer? Bueno, lo importante es reconocer que la aparición de arañitas vasculares, varices y demás es básicamente una manifestación de una enfermedad que se llama la insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia venosa crónica como tal es una disfunción de las venas principalmente de las piernas, pero puede darse en cualquier parte del cuerpo. Y lo que sucede es que por un aumento de la presión dentro de ellas se empiezan a dilatar. Claramente eso tiene alguna predisposición genética y algunos otros factores de riesgo que están asociados, pero usualmente este es el primer estadio de la enfermedad. Ahora, ¿aparecen generalmente en las piernas? Exacto. ¿Esto por qué? Eso es básicamente obedece a ciertas causas fisiológicas, principalmente porque los seres humanos básicamente estamos siempre de pie o estamos sentados, pero con las piernas hacia abajo. Entonces las venas de la pierna tienen una función muy importante que es bombear la sangre desde las piernas otra vez de vuelta hacia el corazón. Ahora, una cosa que nos preguntamos nosotras, ¿verdad? Generalmente es, bueno, ¿qué rutinas o qué hábitos tenemos que a lo mejor hacen que esto se exacerbe más rápido? Claro. Lo principal es el sedentarismo. Si ya tenemos una predisposición genética y, por ejemplo, ahora que vivimos en una edad tan sedentaria, todo el mundo trabaja en oficinas, todo el mundo está de pie, no nos movilizamos, entonces eso puede hacer más factible que las venas empiecen a aumentar de presión, se empiecen a dilatar y empezamos a ver hallazgos como estos que vemos en pantalla. Y revisemos cada uno de estos hallazgos. Por ejemplo, si vemos situaciones como esta, doctor, ¿qué es lo que a qué podríamos recurrir, verdad? Claro, en estos casos siempre hay que reconocer que esto es una enfermedad circulatoria y como tal hay que revisar el sistema circulatorio para ver si subyacente a esto no hay algún otro problema que debamos de valorar o tratar o corregir inicialmente para poder después enfocarnos en la parte más cosmética, por así decirlo. Entonces, eso es lo primordial. Ahora, cuando uno ve esto, uno lo primero que dice, ay, ¿me puedo inyectar y resolverlo? Claro, claro, eso es una muy buena alternativa siempre y cuando todos nuestros pacientes en nuestro centro siempre hacemos una evaluación, un examen físico, una historia clínica completa, realizamos un ultrasonido de todo el sistema circulatorio de la pierna para ver si es factible hacerlo por medio de inyección o escleroterapia, como se llama comúnmente, o no. Ahora, ¿en qué estadio se puede inyectar? Porque vemos desde que aparecen, ¿verdad?, las lineecitas moraditas hasta cuando veíamos las imágenes anteriores que ya se veían exacerbadas e inflamadas. Exacto. En realidad se pueden inyectar en cualquier estadio. Lo primordial ahí es saber o darnos cuenta si estas venas que estamos viendo son la punta del iceberg y abajo hay algo más. Si hay algo más, alguna vena más profunda que está dañada, pues entonces necesitamos corregir eso primero para que el resultado de esto sea satisfactorio para la paciente. Doctor, ¿cuánto tiempo pasa entre que me empiezan a aparecer las lineecitas o a veces solo como los capilares, ¿verdad? Claro. Hasta que ya se me hacen las telas de araña. Verás que eso es muy variable y eso depende mucho de la carga genética de la persona. Hemos tratado muchachas de 17, 18 años a como a algunas personas les aparece ya después de su sexta, séptima década. Doctor, vámonos para allá porque usted tiene una modelo y queremos ver exactamente el proceso, ¿verdad? La aplicación, digamos, para ver cómo podemos contrarrestar y atacar estas famosas varices. Exactamente. Básicamente existen varios métodos por los cuales las podemos tratar. Tal vez el más versátil que existe es la famosa escleroterapia, que lo que utiliza es inyectar un medicamento dentro de las venas con la intención que se dé un proceso de cicatrización a lo interno de la vena y ésta se vaya cerrando paulatinamente. Eso es un proceso que puede tardar algunos días o inclusive algunas semanas en algunas personas. ¿A qué se refiere días o semanas? ¿Que tengo que ir varias veces? No, no necesariamente. Lo que sucede es que ese proceso de cicatrización que se da dentro de la vena puede tardar algunos días o algunas semanas en algunas personas. Normalmente ya con solo inyectar la vena una sola vez podemos empezar ese proceso, pero se va dando paulatinamente. Y eso es algo que siempre le explicamos a nuestros pacientes detalladamente. Inmediatamente no vamos a ver el resultado. No necesariamente. Comúnmente ustedes pueden ver videos en donde se inyecta la venita y se borra inmediatamente. Y eso es porque la mayoría de los medicamentos son transparentes. Hay algunas otras espumas. Me encantaría, mientras que nos cuenta, que lo aplicara. Y la primera pregunta que muchas se deben estar haciendo ahí, que todavía no han tenido la oportunidad de inyectarse, ¿esto duele? No, usualmente... Ok, ahí vamos a ver que ella tiene una mini venita, digamos, una mini ¿verdad? venita, que sí, limpiamos la zona
comúnmente. Entonces, cada venita se aplica, o sea, hay que poner una inyección en cada una de las venitas, doctor. No necesariamente. Ok, unas pueden, digamos, circular y ayudar a otras. Exactamente. Ahí como es, en el momento que la inyectamos se borra inmediatamente, pero en el momento que quitamos la aguja, la sangre vuelve a circular dentro de la vena, pero ya el medicamento empieza a hacer su efecto. Y ese proceso va a tardar algunas semanas en algunas personas, dependiendo del tamaño de la vena y dependiendo también de qué tanta sea. ¿Por cuánto tiempo me va a desaparecer? ¿Esto es por siempre o esto puede volver a salir? ¿Cómo funciona? Básicamente, si la vena está adecuadamente inyectada y el proceso se da de manera efectiva, la vena va a desaparecer permanentemente. Lo que sucede es que, como hablamos al principio, hay algunas personas que tienen esto por una predisposición genética. Entonces, con el pasar del tiempo, los meses y los años, pueden volver a salir. Y volver a salir me refiero no solamente en el mismo lugar, puede ser que nos salgan en otros puntos de las extremidades. Efectivamente. Entonces, digamos, yo siempre me puedo seguir inyectando, que esa es otra pregunta que las televidentes nos hacen. Claro. ¿Me puedo inyectar una sola vez o hay un punto límite o digamos yo puedo seguir inyectándome en la medida que me sigan apareciendo? Lo podemos hacer tantas veces como sea necesario siempre y cuando siga siendo el tratamiento ideal para cada persona. Y usualmente nuestros pacientes siguen un seguimiento cada año. Si todo está bien inicialmente, repetimos el ultrasonido para ver si no hay algún cambio que nos haga cambiar la estrategia. Ahora, doctor, si no fuera a inyectar, ¿verdad? ¿Qué otras alternativas tiene una persona en estas condiciones? Existen algunas posibilidades de utilizar láser, por ejemplo, que involucran, básicamente existen varios tipos, pero lo que involucran en es aumentar la temperatura del vasito capilar para que se oblitere, como cauterizarlos. Lamentablemente no es funcional o no es lo más efectivo en la mayoría de los casos. La escleroterapia es un poco más versátil. ¿Cómo escoge, doctor, una o la otra? ¿La de escleroterapia, que es la de inyectar, o el láser? Básicamente por las características de las venas. Hay diferentes tipos de vasitos capilares, el ultrasonido también nos aporta mucha información. Hay mujeres, y seamos honestas, que nos dejamos por mucho tiempo, como solemos hacer nosotras, ¿verdad? Y que aparecieron primero los capilares, luego aparecieron las mallitas, y luego verdaderamente uno ve que hay mujeres que tienen la pierna bastante inflamada. A ese punto, ¿se puede resolver? Porque a veces dice uno, no, ya que voy a hacer, ya yo estoy con la pierna hecha leña. ¿O se puede? Siempre se puede hacer algo. Justamente ayer teníamos una paciente que duró 50 años de su vida y tenía una cantidad innumerable de varices en sus piernas. Ella tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico, pero ahora está en una fase en donde estamos retocando todas las venitas residuales, pero básicamente ahí lo podemos seguir haciendo tantas veces como sea necesario hasta que la paciente quede contenta con su resultado. Ahora que usted decía, y me llamó la atención, y es cierto, ¿verdad? Esa carga genética que podemos tener o esa propensión que podemos tener, si nosotros nos vamos tratando, ¿verdad? Y vamos manteniéndonos bien, paralelo a esto, también tenemos que seguir haciendo un plan de prevención, me imagino. Por supuesto. ¿Cuál sería, doctor? Básicamente es mantener estilos de vida saludable, mantenernos activos, porque la contracción muscular de las piernas favorece mucho la prevención de esto. Necesitamos controlar el peso, necesitamos hacer ejercicio regularmente, y en las personas que ya tienen la enfermedad instaurada o ya tienen estos hallazgos, importantemente utilizar sistemas de compresión. Las famosas vendas elásticas o medias elásticas, que ahora hay medias elásticas muy coquetas, ¿verdad? Básicamente como podemos ver aquí en la imagen. Estas son medias elásticas muy delgaditas, que básicamente tienen una compresión preventiva, y ahorita tenemos incluso aditamentos que nos facilitan la colocación. Que a veces es difícil A veces tenemos que sudar la gota gorda, como llaman, para colocarlas, pero ya todo está inventado. Pero se vale, y vean que estas se ven bonitas, es que hay unas que se ven bastante, El famoso saco gangoche. Exacto, usted lo dijo, otro, no lo dije yo, pero bueno, lo cierto es que hay maneras, ¿verdad?, de poder erradicar, de poder tratar y de poder prevenir, y así que agradezco toda la información, doctor, y las recomendaciones. Que pase un feliz año, doctor. Igualmente. Muchísimas gracias. Saludos a todos en casa. Muchas gracias.